Amigos, muy buenos días. Les habla Adrián Peña en este miércoles por Radio Continental, como lo hacemos habitualmente. Creo que hoy debemos referirnos y reflexionar sobre los datos que se han conocido a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en relación a algunos de los datos que se han conocido de las evaluaciones precisamente que se han hecho en materia de educación en el Uruguay. Ustedes saben que una de las cosas buenas que trajo la ley de educación del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue una ley desde mi punto de vista bastante compleja, que vino a enredar aún más la gestión en materia de educación, que le dio aún más poder a las corporaciones a la hora de definir los destinos de la educación. Es una ley bastante complicada. Yo creo que, como decía recién, ha complejizado aún más las cosas y de hecho estamos viendo en los resultados, lo estamos viendo en el día a día que lejos de ayudar ha venido a empeorar la situación. Y las corporaciones han definido en muchísimos de los casos cuál es el destino de la educación del Uruguay. Los sindicatos, básicamente, con su gran poder en lo que tiene que ver la gestión de la educación, han incidido de manera tal que han trancado cuánto intento ha habido de transformación, cuánto intento ha habido de modificación y de mejora, ¿verdad? Y allí hay una gran discusión sobre quién debe realmente manejar los destinos de la educación, si es el poder político que ha sido legítimamente puesto allí a través del voto ciudadano, o si son estas corporaciones que integran la estructura de funcionamiento, digamos, de la educación, pero no debieran ser quienes la dirijan en cuanto a su gobierno, en cuanto al rumbo que debe tomar. Pero bueno, sinceramente, de las cosas positivas que tuvo esa ley es la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Y por qué? Porque ese instituto, que está conformado, que tiene hoy un integrante del poder del Partido Colorado, permite analizar, permite evaluar, permite medir. Nada de lo que se haga puede ser evaluable si primero no se puede medir, es decir, lo que no se mide no existe. Y tenemos aquí una oportunidad de ir mirando y de ir generando determinados indicadores que son fundamentales a la hora de tomar decisiones. En otro sentido, hay pruebas que son de nivel internacional, que son aplicables, el mismo tipo de pruebas en diferentes países del mundo. Una de ellas son las denominadas pruebas PISA, que, como sabemos, han dado indicadores que no son todo lo positivo, no son todo lo bueno que el Uruguay necesita. Incluso lo que vienen marcando en realidad es un deterioro, un franco deterioro en las posiciones que el Uruguay había tenido históricamente con las que tiene hoy. Pues bien, un relevamiento de las últimas horas, que se han conocido las últimas horas, arroja que el 30% de los muchachos que fueron evaluados en 2009 a través de las pruebas PISA dejaron, ¿verdad?, el liceo, no culminaron la educación en secundaria. Y eso es un dato bien preocupante. Y cuando son consultados, muchos de ellos dicen que, bueno, que el liceo no se ajusta a la realidad, que la educación está muy lejos de lo que el mundo de hoy requiere, en fin, señales que son muy negativas y yo creo que son muy preocupantes. Como muchas veces hemos dicho, el Uruguay tiene problemas urgentes, es verdad, tiene un problema hoy con su economía, tiene un problema de seguridad y de gestión de lo que tiene que ver con el orden público, tiene problemas en cuanto a la gestión de la salud, problemas importantes. El Uruguay se está quedando muy atrás en materia de salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha dado la oportunidad a mucha gente de acceder a mejor servicio, pero cuando uno lo ve como la totalidad del servicio de la salud, del sistema de salud, realmente ha tenido un empeoramiento realmente importante. Pero además todos los días estamos viendo cómo conocidos, como personas cercanas, se están trasladando a países vecinos, que otrora no eran referencia y hoy sí lo son, comparados con el Uruguay. Pero si bien existe este problema en salud, nosotros sostenemos desde esta audición, desde este espacio, desde los lugares donde nos toca participar, que el problema más importante que tiene una sociedad es el problema en su educación, en su estructura, en cuanto a la preparación de su gente para poderse insertar en el mundo desde el punto de vista laboral. Sin educación, sin buena educación, no hay futuro, es improbable que lo haya.
y creo que el deterioro marcado en materia de educación es evidente. No se necesitan estos datos, no se necesitan estas pruebas, no se necesitan estos indicadores para que un uruguayo atento del común, de la sociedad, pueda advertir que la educación está realmente mal. Pero bueno, el dato objetivo, ¿verdad? Estos indicadores muestran una objetividad, muestran un dato, muestran un indicador sobre el cual es necesario tomar acciones correctivas. Y eso es lo que no vemos. Vemos una inacción tal en materia de educación que nos está llevando realmente a un letargo del cual va a ser muy difícil volver. El otro día hablaba con gente sobre este tema y me explicaban que los cambios en la educación son muy lentos, los cambios son muy progresivos y muy lentos. Fíjense ustedes que llegar desde los fundamentos de Varela, sobre finales del siglo XIX, a la educación pública universal, llevó no menos de 50, 60 años para que realmente todo el mundo accediera a la educación pública en primaria, por ejemplo. Son procesos que hay que iniciarlos y que hay que sostenerlos en el tiempo. Por tanto, todos estos años de inacción se van a pagar muy caro. Es decir, si nosotros estuviéramos haciendo cosas en materia de educación, si la sociedad uruguaya estuviera operando sobre estos indicadores y si estuviera trabajando realmente en materia de educación, no veríamos tampoco de inmediato los resultados. Haría falta tiempo para empezar a verlo. Y no se está haciendo nada, por lo cual el tiempo va a ser aún mucho mayor y por eso va a ser muy difícil corregir la situación. No es que no se pueda corregir, porque todo se puede corregir, pero los tiempos van a ser otros. Estamos muy distantes de poder ver en resultados los cambios que se comiencen a hacer dentro de un tiempo en materia de educación, si es que esto se puede hacer. Entonces, creo que estamos hipotecando el futuro del Uruguay sin tomar las decisiones de fondo que en educación se tienen que tomar. Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nuestro programa de gobierno lo señalaba con absoluta precisión, era la reforma fundamental, eran los cambios fundamentales que el Uruguay tenía que encarar, ¿verdad?, en estos años, y no lo está haciendo, y eso lo vamos a pagar carísimo. Creo que se nos aproximan tiempos de resultados aún peores que los que estamos viendo, y tenemos que prepararnos para esa situación. Sin duda, estos indicadores que hoy estamos señalando dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años van a ser peores, y los uruguayos no se están preparando para este futuro que es cada vez más incierto y que cada vez necesita de mayor preparación. Amigos, se nos terminó el tiempo. Nos encontramos el próximo viernes, aquí 11:40, por Radio Continental, para seguir hablando de este y otros temas. Mientras tanto, hacemos vallismo. Un saludo.